la Reina Valera 1960 y también lo estaré leyendo en traducción lenguaje actual en esta hora. Bendito sea tu nombre, mi Dios, y adoramos Jesús. Cuando todos ustedes lo tengan, me dan un amén. Bendito sea el Señor. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor amado, en esta hora, Señor. Dándote gracias, Señor, porque tu presencia ha sido sobrenatural en este lugar, Señor amado. Bendigo la vida de cada uno de los hermanos que están presentes, Señor, en esta hora, Padre Santo. Aquellos que nos visitan, Señor, de igual manera bendice sus vidas, Señor amado. Ahora yo te pido, Padre Santo, que tú pases carbón encendido por los labios de tu hija, Señor amado. Que ninguna palabra caiga en el suelo, Señor amado. Que tú prepares sus corazones, sus mentes, Señor amado, para recibirla, Señor amado. Que la atesoren, Señor, en sus corazones, Señor amado. Y que puedan aplicarla en su vida, Señor amado. Y que esa palabra que ellos han venido a buscar en este día, Señor amado, que tú se la des, Señor, porque tú conoces, Señor, la necesidad de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y ahora vamos a leer la Biblia en Lucas 7:7 y leemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: por lo cual aún me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo será sano. Dice la otra Biblia, traducción lenguaje actual: tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo. Solamente le ruego que ordene que mi siervo se sane. Yo sé que él quedará completamente sano. Amén. Dígale, puede tomar asiento y dígale al que está a su lado, solo di la palabra. Solamente di la palabra, Jesús. Santo Dios, te adoramos, Jesús. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Santo, 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 santo. En una ocasión, Napoleón Bonaparte marchaba sobre su caballo, haciendo un recorrido de sus tropas, cuando de repente su corcel salió apresurado y se dirigió con gran velocidad hacia las tropas. Un soldado de primera fila corrió y sujetó al animal por su freno, y agradecido Bonaparte le dijo: muchas gracias, mi capitán. El soldado volvió a su fila y luego, a la hora de dormir, marchó a la tienda de los capitanes. Un capitán sumamente enfurecido le dice: soldado, ¿qué haces aquí? Él respondió: soy un capitán, ya no soy un soldado. Enojado le pregunta: ¿y quién te dijo a ti que tú eres un capitán? ¿Quién te dio ese puesto? Él le respondió: el señor Napoleón Bonaparte me dijo que yo soy su capitán. Luego de preguntar al distinguido guerrero si era cierto, Napoleón le dijo: sí, dije que es mi capitán. ¿Y qué? Le dice Napoleón: hagan espacio para sus pertenencias en la tienda de los capitanes. Según el diccionario Espasa, la palabra se define como sonido o conjunto de sonidos articulados que expresa una idea. Además, brinda varias otras definiciones: representación gráfica de sonidos, facultad de hablar, actitud oratoria, promesa verbal muy formal, derecho o turno para hablar, refuerzo a una negación, palabra que usan los líderes religiosos, se usa la palabra, pasaje o texto de un autor, la santa palabra de Dios. En el diccionario de la Biblia caribeña dice: la palabra espero, en griego logos, uno de los nombres de la segunda persona de la Trinidad, el cual indica que Dios se revela por sus hechos y enseñanzas de la misma forma que el pensamiento se revela por la palabra. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Vamos a ver qué es la palabra de Dios. La palabra de Dios es medicina para todos aquellos que están enfermos. La palabra de Dios es pan para los hambrientos. La palabra de Dios es calor para aquellos que tienen frío. La palabra de Dios es la compañía para aquellos que se sienten solitarios, que están solos. La palabra de Dios es fuerza para el débil. Dios dice que Él da fuerza al débil.
Santo Dios, la palabra es fe para todos aquellos que dudan. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el ancla para nuestras barcas cuando se quieren hundir. La palabra de Dios llega y nos levanta, nos da la fortaleza que necesitamos. La palabra de Dios es gozo para nuestra tristeza. Cuando usted está triste y usted va y lee la palabra de Dios, siempre que usted abre la Biblia, usted va a encontrar algo que le va a fortalecer, que va a calmar esa tristeza, no importa el problema que usted tenga. Hay una palabra, puede ser chiquitita, dos palabritas que dice algo que es lo que usted está buscando en ese día, algo que fortalezca su espíritu. Y eso lo hace solamente la palabra de Dios. Ningún hombre, ningún consejo que te dé nadie te va a dar lo que Dios te da. Porque a veces no es lo físico, sino es nuestro espíritu que está triste, que no está fortalecido por el diario vivir, como vivimos ahora. Pero qué bonito que la palabra de Dios nos dé esa fuerza para nosotros seguir. La palabra de Dios es paz en medio de nuestra tormenta. Nadie sabe lo que nadie está pasando. Yo miro sus caras, pero yo no puedo saber lo que hay en su corazón. Pero cuando Dios te habla y te da esa palabra, tú sientes una paz que sobrepasa todo lo natural. La paz que Dios da no es como la del hombre es pasajera. Incluso tu familia te puede dejar, pero Cristo no te deja. Cristo está ahí. Tenemos la esperanza de que su paz, Él la dejó. Él nos dejó esa paz. Que nadie nunca te robe la paz de Jesús. Que siempre que cuando venga la tristeza a tu vida o toque tu familia, que tú te acuerdes que Dios dijo que su paz iba a dar. Y la paz de Dios no es igual que la del mundo. Santo Dios. La palabra es regla infalible de nuestra fe. La palabra es la motivación de nuestra alma. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a seguir adelante? No es la cosa que logramos, ni nada de eso, sino tenemos que fortalecer lo espiritual, nuestra alma. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Leyendo la palabra de Dios. No leyendo otros libros o mirando en el internet lo que ponen otras personas. Usted necesita una palabra de parte de Dios. No busque un profeta. Aquí está la palabra en la Biblia. Todo lo que usted necesita, todos los consejos, admirable consejero, príncipe de paz es el Señor, como dice en la alabanza. Todo lo que nosotros necesitamos está en la palabra. Si nosotros nos buscamos la palabra y no buscamos el consejo del hombre, yo creo que nuestra vida sería diferente. Habría un cambio genuino. La carne no quiere nada de lo que tiene que ser espiritual. Siempre nos va a llevar a la perdición. Pero la palabra de Dios no pasará. Todo va a pasar en nuestra vida, menos su palabra. Y tenemos que estar bien claro que la palabra de Dios todo lo puede. No hay nada en la Biblia, pero absolutamente nada que no esté escrito. Es el mejor diccionario, el que nos lleva a nosotros, si seguimos la palabra de Dios. Es difícil, pero lo podemos hacer. Vamos a vivir una vida tranquila y nuestros hijos y nuestras generaciones van a ser bendecidas también. Hay que siempre inculcarle a nuestros hijos, enseñarles la palabra de Dios. Aunque sea un textito bíblico todos los días, léala. Que Dios le va a bendecir y Dios le va a hablar a través de ese texto bíblico. La palabra de Dios se encarnó en Cristo Jesús. ¡Qué bello! El mundo se sostiene por su palabra. Todo es por la palabra de Dios. Nosotros a veces cuando más estamos caídos, lo que nos sostiene es la palabra de Dios, que sabemos que aunque nuestro cuerpo físico muera, pero sabemos que a través de la palabra tenemos promesas que Cristo ha dado a nuestra vida. Y de eso es que tenemos que agarrarnos. Cuando más miremos que las cosas van contrarias, agarrémonos de la palabra, porque nada pasa en nuestra vida si no es porque Jesús lo permite, Dios lo permite. Dice que nuestra vida está esculpida en la mano del Señor. ¿Ok? Así que vamos a leer la palabra, aunque sea 5 minutos, no salga de su casa, no se vaya a acostar sin leer la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Eso está escrito en el libro de Mateo 21:23. El apóstol Pablo dijo: sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué? Mentiroso. Eso está en Romanos 3:4.
La Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Primera de Samuel 15, 29. Ahí dice muy bien que todo lo que Dios te dice se va a cumplir. Que Él no miente. El esposo, como dice el pastor, quizás te dice, sí, esta semana te voy a pintar la cocina. Pasa un mes, no la pinta. Pasa 2 meses, no la pinta y no lo hace. Pero Dios sí te dice que va a hacer algo en tu vida, en tu familia, en tu generación. Aunque se tarde, porque el tiempo de Dios es diferente al tiempo de nosotros, pero va a pasar. A veces la mujer le dice al esposo, sí, te voy a cocinar la comida preferida, pero no lo hace. Pero Jesús no es así. Jesús todo lo que te promete, tarde o temprano, Diego, lo va a cumplir. Solamente tiene que ser paciente. Santo Dios. La Biblia dice que su palabra no volverá, ¿qué? Atrás, ¿qué? Vacía. Dios respalda su palabra y eso está en Isaías 55:11. Qué lindo que sabemos que Dios respalda todo lo que está en la Biblia. Todo está ahí y todo es respaldado por su palabra. La Biblia dice que la palabra es el martillo que quebranta la roca. Imagínense ustedes, quebranta una roca. Y eso está en Jeremías 23:29. Entonces, ¿esa palabra tiene poder? ¿Y ustedes creen? Que sí. El centurión dijo, di la palabra. Miren la confianza de este centurión. Él dijo, tú no tienes que venir a mi casa, ni yo tengo que ir a ti. Solamente di la palabra y en tu palabra yo sé que él va a ser sano. Bendito sea Dios. Así mismo, ¿por qué no pasa milagro con nuestra vida? Porque nosotros no tenemos esa fe. Decimos, bueno, yo voy a orar por tal situación, pero a la misma vez uno como que no cree. Y por eso las cosas no pasan. Usted tiene que tener una fe, decir, sí va a pasar. Así como él dijo sí. Si él lo dice, su palabra lo dice, él va a ser sano. Él confiaba. Y ni siquiera era judío, pero él creía el poder que tenía Jesús. Eso es lo que nos falta a nosotros. Que Él diga la palabra en tu vida. Eso es lo que nos falta a cada uno de nosotros. Que Jesús diga la palabra. Pero tenemos que estar firmes. Y tenemos que abrir nuestro corazón para que Él pueda trabajar en nosotros. Y a veces no nos gusta lo que Jesús hace. Porque antes de Dios darte la victoria, a veces Él tiene que amoldarte. Y mientras te está amoldando en ese molde, uno sufre. Y uno hasta le dice a Dios, pero ¿por qué esta prueba? Pero entonces, ¿cómo Dios te va a enseñar a que tú confíes en Él? Tiene que dejarte moldar. Eso es así. Eso es lo que nos falta a nosotros. Todo cambia si Él dice la palabra. Tu enfermedad se sana si Jesús declara la palabra de sanidad en tu vida. Pero tienes que creerlo. Aunque tú no te levantes al otro día y tú estés enfermo, tú dices, yo estoy sano. Porque ya Jesús dijo que lo hizo y yo lo voy a creer y lo voy a declarar. La lengua tiene poder de vida y de muerte. Así que todos los días que estés enfermo, di yo estoy sano. Porque ya Jesús lo hizo. Ya Jesús pagó eso en la cruz del Calvario. Tu problema se va a resolver también. Si solamente Jesús dice esa palabra, tu problema se va a resolver. A ti te toca orar, pedir por tu petición y Jesús hará. Tu hogar se va a arreglar también, los niños rebeldes se van a arreglar. Tan solo que Jesús diga la palabra y eso basta. Todos los días, madre que tiene niños rebeldes, Padre, en el nombre de Jesús tú lo vas a cambiar. Ya tú dijiste la palabra. Mi hijo se va a levantar, mi hijo va a dejar esas amistades. Mi hija ya no va a hacer las cosas que no tiene que hacer, pero tú tienes que declarar esa palabra todos los días. Todos los días. Tus deudas también se suplirán. Cada día, Señor, tú sabes que esto no me deja dormir, yo lo pongo en tus manos. No sé de dónde va a venir el dinero, pero yo sé que tú vas a traer provisión. Porque yo creo en tu palabra. Yo ese problema te lo voy a dar a ti. Tu residencia, si no tienes dónde vivir, ya Dios tiene tu apartamento. Todo está escrito, ya Dios sabe todo lo que va a pasar en tu vida. Solamente que Él diga la palabra. Así cuando usted esté orando, dígale, Señor Jesús, en tu palabra lo voy a creer y tú lo vas a hacer. El centurión dice, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa, pero di la palabra, dijo. El centurión dice, yo soy un hombre de autoridad y tengo a mi cargo 100 soldados y doy órdenes y la hacen. Doy órdenes y la siguen.
Si eso soy yo, imagínate lo que puede hacer Jesús con esa autoridad que Jesús tenía. Si eso era el centurión, que era un hombre corriente, un hombre normal, imagínense Jesús lo que podía hacer. Si él mandaba las tropas y decía, se van a este lugar y van a ir a pelear, ellos tenían que hacerlo. Más la autoridad del Dios Todopoderoso, Dios, que lo podía hacer todo, él creyó que lo podía hacer. Los mismos alguaciles decían que Jesús hablaba con una tremenda autoridad, que no habían escuchado a nadie hablar con esa autoridad. ¿Se acuerdan cuando lo fueron a él a arrestar? Que él dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús de Nazaret. Cada vez que dijeron su nombre, ¿qué pasó? Dice la Biblia que cayeron al piso. Solamente con él decir, yo soy. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Otra vez fueron para el piso. Guerreros. Gentes con poder. Imagínense ustedes, porque no se piensen que a Jesús lo fue a buscar quizás 5 o 10 gente. No. Él lo tenía como un revolucionario. ¿Ok? Así que yo me imagino que fueron bastantes soldados. Que fue una caravana. Imagínense todas esas personas tiradas en el piso. Cuando él dijo, yo soy. Solamente imagínense el poder de la palabra de Jesús. Cuando él hablaba, lo que hacía. Wow. El personaje central de esta historia es el centurión romano. No era un hombre cualquiera tampoco. Era el mero hecho de que fuera un centurión indica que era una persona de alto, era una persona honorable. El centurión equivalía entonces al coronel en nuestro tiempo ahora. El centurión era la columna vertebral del ejército romano. Todos los centuriones que aparecen en el Nuevo Testamento eran personas respetables. El historiador Polibio nos describe la cualidad de un centurión. Vamos a ver la cualidad de un centurión. Debe ser, más que un militar, temerario, uno que es capaz de mandar a las tropas, firme en la acción y de confianza, no demasiado dispuesto a entrar en batalla, pero cuando le es necesario debe estarlo y defender su posición, incluso hasta morir por su puesto. Ese era un centurión. Ellos tenían hasta que morir por el puesto de ellos. El centurión tenía que ser un hombre especial, sumamente especial, o no habría podido conservar su puesto. Tenía una actitud muy poco corriente con su esclavo. Amaba a su esclavo y habría hecho lo que fuera necesario para salvarle la vida a su esclavo. La ley romana definía al esclavo como una herramienta de trabajo viva. Ellos no significaban absolutamente nada. Para ellos un esclavo era una herramienta de trabajo. Lo que se le mandaba hacerlo, tenían que hacerlo. No tenían derechos algunos, no podían opinar, no podían hacer nada. Su amo le podía matar e incluso hasta maltratarlo y matarlo. Ellos tenían todo derecho para hacerlo. No valían absolutamente nada, Steven. Gracias a Dios que nosotros nacimos en esta época, porque sabrá Dios. Un escritor romano, recomienda a los terratenientes que pasen revista a sus propiedades todos los años y que tiren todo lo que ya está roto o inservible, y que hagan lo mismo con los esclavos. Eso hacían ellos todos los años. Pasaban una lista, era algo como mandatorio, y todo lo que no era de valor, que ya no les servía, lo tiraban, incluyendo los esclavos. Los esclavos, si ya estaban viejitos, ya no daban para los labores del hogar, simplemente los botaban como animales a que se murieran. Era corriente abandonar los esclavos para que se murieran cuando ya no rendían en el trabajo. Pero la actitud de este centurión fue fuera de lo común. Él amaba a este esclavo. Él tenía una relación un poquito más de esclavo, me imagino yo, porque él no quería que él muriera. Era un hombre profundamente religioso, el centurión. Tiene que haber tenido más que un interés superficial para construir una sinagoga a la cual con su dinero mandó a construir. Él mandó a construir una sinagoga, siendo romano, pero lo hizo. Era un hombre humilde. Sabía muy bien que a un judío escrito le prohibía su ley entrar en la casa de un gentil. Ellos no podían entrar. Era
No podía, la ley no le permitía. De la misma manera que le estaba prohibido dejar entrar a un gentil en su casa o tener algún trato con él. Los judíos y los gentiles no podían. Yo, por ejemplo, si Steven era judío, yo no podía ir a la casa de Steven por la ley, ni Steven tampoco podía visitarme a mí. Era algo prohibido por ellos. Por eso no fue directamente a Jesús el centurión, no fue directamente, sino que le pidió a su amigo judío que le hiciera este favor. Este hombre tan acostumbrado a mandar era sorprendidamente bien humilde. El centurión, a pesar de que tenía un puesto bien alto, pero era una persona sumamente humilde. Él dijo, no, yo tengo que hacer algo, tengo que buscar a alguien que por favor le diga a Jesús que haga eso por mí. Era un hombre de mucha fe también, porque él no fue a la sinagoga, no fue a ningún otro lado donde ningún profeta, sino él tenía la fe de Jesús. Me imagino que había escuchado todos los milagros que Jesús había hecho y él dijo, no, Jesús es el único que puede ayudar a mi siervo. Yo confío que Él lo puede hacer. Él tenía una fe, que esa es la fe que necesitamos ahora para ver los milagros que Dios puede hacer en nuestra vida. Y su fe estaba basada en los argumentos más sanos. Razonaba del aquí y ahora, el allí y entonces, de su propia experiencia con Dios. Parece que el centurión ya tenía una experiencia con Dios, así como calladito, porque como no era judío, pero ya él había tenido su experiencia, había escuchado los milagros de Jesús y tenía fe en lo que Jesús podía hacer para él. Si su autoridad producía resultados, ¿cuánto más produciría la autoridad de Jesús? Si la de el centurión tenía resultado, imagínense la de Jesús. ¡Wow! Santo. Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Todo le pertenece al Señor, todo es de Él. Tenía la perfecta confianza del que el que miraba hacia arriba, todo le iba a pasar. Todo. Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, le dijo él. El Señor puede hacerlo. Lo hizo una vez y lo hará de nuevo. Así como cantamos el himno anterior. Que ese himno nosotros lo cantamos aquí en Juan 8:7, ha sido de mucha bendición. Dios lo hará otra vez. Si lo hizo con Él, lo puede hacer contigo. Solo te toca a ti dar tu parte, abrir tu corazón, amar a Jesús sobre todas las cosas y que todo lo que pasa en tu vida esté bajo su divina voluntad. No es la voluntad de nosotros, porque cuando hacemos la voluntad de nosotros nos va mal, sino es la voluntad de Jesús. Si tuviéramos una fe así, nos sucederían milagros y la vida sería una vida totalmente nueva. Para el que cree, todo le es posible, como dijo Jesús. Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, todo le es posible. Él solo le pide al Señor que diga una palabra, tan solo una palabra. Si Dios nos diera una palabra en este día, tan solo una, sería suficiente en este día. Esa palabra que tú viniste a buscar, que Dios nos la dé en este día, una sola palabra es suficiente para cambiar nuestro lamento en baile, nuestros lloros en sonrisa. Que Dios nos dé una palabra como se la dio a la samaritana, como se la dio a Jairo, como se la dio a Marta y a María, o como se la dio a María Magdalena. Tan solo una palabra y cambiará nuestra historia, nuestra vida. Una sola palabra del Señor cambiará el panorama. Si no, pregúntele al apóstol en la barca, a María en la boda, a la adúltera en el juicio, al gadareno en el cementerio, al ladrón en la cruz, a Lázaro en la tumba, al diablo cuando escuchó. Esta palabra me encanta a mí. Yo creo que esa fue la mejor de Jesús. Al diablo cuando escuchó en esa cruz del Calvario que dijo, ¿cuál es? No sé quién lo predicó. Consumado es. El diablo me imagino que andaría por ahí acariciando al pecado, a su hijo pecado. Y
y dijo, ya aquí todo terminó. Este Jesús desde que Jesús llegó, me cambió la vida, está transformando, está sanando, está echando a mis hijos los demonios, todo está, este Jesús tiene que morir. Lo vio en la cruz ahí y dijo, wow. Pero cuando escuchó que dijo, consumado es, el infierno tuvo un problema. Porque solamente esa palabra nos da la fortaleza hoy de que por su muerte y su resurrección nosotros tenemos vida eterna. Y que Jesús tiene cuidado de cada uno de nosotros. Aunque tengamos tribulaciones, porque mientras estemos en este mundo, como Él dijo, van a venir tribulaciones. Pero yo prefiero tener esas tribulaciones con Cristo que sin Cristo. Porque el que nos da consuelo a través de su palabra, y nos da ese amor, y nos da esa comprensión, y nos enseña a nosotros a amar a nuestros enemigos, a orar por otras personas que no tienen esperanza. Esa palabra nos transforma. Es una palabra que bendice cada una de nuestras vidas. Santo. Una sola palabra de la boca de Dios y todo será diferente. Deja que Dios nos dé esa palabra. Solo una palabra y todo será muy diferente en nuestras vidas. Una sola palabra de Dios hace lo imposible posible. Cuando el médico te dice, tú te vas a morir, usted le dice, aguántate ahí un segundito. Lo dije como buena dominicana. Aguántate un segundito. Quien tiene la última palabra de cuando yo voy a morir y voy a dejar este cuerpo y esta tierra es Dios. La ciencia puede decir lo que quiera, pero quien tiene la última palabra de nuestra vida es Jesús. El único, nadie más. Con tan solo una palabra el Señor hizo el universo. Creó el hombre y las bestias. Con una palabra creó los animales, las aves y los peces. Creó el universo. Creó el invierno, primavera, verano y otoño. Creó el sol, la luna y las estrellas. Derrumbó las murallas de Jericó. Detuvo la tierra para que Josué ganara. Venció al gigante. Libertó al gadareno. Convirtió el agua en vino con tan solo una palabra. Calmó los vientos y la tempestad. Y resucitó a Lázaro con tan solo una palabra. Dios hizo todo eso. Así que la palabra tiene poder. Y la palabra que viene de Jesús es la palabra que nosotros necesitamos, no la palabra del mundo. El mundo te promete de todo, pero Dios lo que promete lo cumple en su palabra. Una palabra de Dios y todo cambiará en tu vida. Una sola palabra cambiará tu actitud. Usted mira que a veces uno quizá llega a la iglesia, llega bien cargado, viene con problemas, viene enojado, y tan solo alguien, algún hermano o en la alabanza o se lee un texto bíblico, da una palabra y tu actitud cambia rápidamente, ¿sí o no, Steven? Que uno viene, mire, yo me desanimo también, no se crea que porque yo soy la pastora no me desanimo, yo tengo mis problemas también. Pero a veces yo llego aquí, el abrazo de Elena, wow, siento el abrazo de mi Abba Padre. Viene Dulce y me da la mano, Angélica, Dios te bendiga. Y yo digo, wow, ya Dios me está bendiciendo. Entonces la actitud de uno también va cambiando. La palabra te hace sano, te salva. La palabra de Dios te liberta también de tantas cargas que uno anda cargando, hasta la de los vecinos. No es suficiente con la de uno, también hasta con la de los familiares de uno, en los países de uno. Pero en la palabra Dios te hace libre. Dios te dice, sé libre, ten paz, serás sano. Yo soy el que te voy a cuidar. Dios te va a transformar. Dios cambiará tu lamento en baile. Dios te bendice cada día. Cada vez que tú te topas con un hermanito y te dice, oh, Dios te bendiga, esa es la bendición de Dios. Esa es la bendición de Dios. Dios siempre te habla, siempre hay una palabra de Dios para tu vida. Presta tu oído a entender cuando es la voz de Dios, cuando Dios te habla, cuando Dios te quiere bendecir.
Jesús dijo a Pedro, lanza la red al otro lado. Y él contestó, ¿qué dijo Pedro? En tu palabra lo haré de nuevo, porque él estuvo tratando y tratando. ¿Y quién mejor que Pedro? Porque Pedro era un pescador. Él sabía de los tiempos, él sabía dónde estaban los peces. Él estaba cansado, pero él entendió que no fue cualquier persona que le dijo, tira la red al otro lado. Él entendió que fue el Señor. Y él dijo, bueno, no va con lo que yo tengo de enseñanza, pero en tu palabra yo lo voy a hacer. Que así sea Dios, cuando Dios nos mande a hacer algo, ore y diga, Señor, en tu palabra lo voy a hacer. Pídale la dirección a Dios, que sea en su palabra todo lo que vamos a hacer. La Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como que, como que si fueran. Así que aunque no nos parezca lo normal, porque Dios hace lo que le da la gana, cuando quiere y con quien quiere, pero vamos a ser obedientes a la palabra de Dios. Santo Dios. Entonces, si Dios dice, lo que Dios dice se tiene que cumplir, porque está en su palabra. Así que Dios dice algo, a ese algo se tiene que cumplir. Dios es poderoso para respaldar su palabra. Entonces, ¿qué más que decir? Lo dicho, dicho está. Solo necesitamos que Él diga la palabra, y con la palabra de Jesús podemos hacer de todo. Que Dios nos ayude. Termino este sermón declarando una palabra de bendición sobre cada uno de ustedes en esta mañana, y espero que esa palabra ustedes la sepan usar, que la usen, que se acuerden que está en la Biblia y que va a ser de bendición. Así mismo declaro una palabra de bendición para todos aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales. Confíen que la palabra de Jesús es la que necesitamos en nuestras vidas, es la que nos va a levantar, nos va a restaurar, la que rompe cadenas, derriba murallas, la que liberta, la que sana. Esa es la palabra de Dios, ninguna otra palabra. Pues vamos a estar puestos de pie. Bendecido sea tu nombre, Jesús. Jesús, en tu palabra, mi Dios. Santo sea tu nombre. Amantísimo Padre Celestial, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor amado. Gracias, Señor, porque hemos recibido tu palabra en esta mañana, Señor amado. Rogándote, Señor amado, que esa palabra, Señor amado, que la usemos, Señor amado, en todo tiempo, Señor, que sea, Padre Santo. Oh, Señor, para restaurar nuestras almas, Señor, para levantar nuestro ánimo, Señor amado, para que tú nos transformes, para que tú trabajes en nuestras vidas, Señor amado. En tu palabra, Señor, vamos a hacer cosas grandes, Señor. En tu palabra, el propósito de cada uno de los hermanos aquí presentes se va a cumplir, Padre Santo. En tu palabra declaramos sanidad, Señor amado. En tu palabra declaramos bendición para esta casa, Señor. En tu palabra, Señor amado, oh, declaramos, Señor amado, que estamos en victoria, Señor amado, porque tú no mientes, Señor amado. Tu palabra, Señor, está ahí, Señor. Que cada día, Señor amado, Padre Santo, oh Señor, Padre, tú nos lleves, Señor, a otro nivel espiritual, Señor amado. Que estemos confiados, Señor, porque tu palabra nos llena, Señor. Tu palabra nos purifica, Señor amado, y tu palabra trae bendición y un refrigerio, Señor, a nuestras vidas cada día, Señor. Que tu palabra renueve nuestro espíritu cada día, Señor amado. Y que tu palabra llegue a aquellos, Señor amado, que necesitan, Padre. Oh Señor, que nunca han escuchado de ti, Jesús. Que esa palabra llegue y liberte, Señor amado. Oh bendito Dios, y transforme la vida de aquellos que están perdidos, Señor amado. Que seas tú glorificándote, Padre. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por esa palabra en este día, Padre.